estás? Buenas tardes, Felicita. Buenas tardes a toda la audiencia. Gracias por estar con nosotros en esta tarde. Marcos, vamos a hablar. Las semanas pasadas acá en nuestra ciudad fueron sorteadas algunas viviendas sociales de un plan mayor, pero que todavía, y ya desde hace algunos años, están en ejecución, pero no se terminan las viviendas. Y mucho se habló sobre la falta de transparencia del sistema, no solo del sorteo en sí mismo, sino también en la forma en que se releva a las necesidades de la gente y quienes finalmente quedan anotados en esto para participar del sorteo. Yo lo que te quería preguntar, ¿cómo sería un relevamiento ajustado a derecho y que además sea lo más preciso posible al momento de inscribir a las personas que estarían necesitando una vivienda social? Es decir, ¿qué requisitos deberían tenerse en cuenta si pensamos en el concepto de necesidad de la vivienda? Sí, convengamos que, digamos, lo que es política de vivienda, la parte más complicada es la adjudicación, ¿no? O sea, el momento de definir quién puede ser beneficiario de una vivienda. Sí. Lo más recomendable, o sea, en esto, como que uno entra en discusión ahí, la cuestión de cuál es el criterio de decisión, cuál es el criterio para definir quién es un potencial beneficiario. Hay muchos criterios, ¿no? Suponete, hay algunos, según dicen las investigaciones, son más criterios de necesidad, que sería si tienen necesidades básicas insatisfechas, si algún miembro del hogar tiene algún tipo de discapacidad. Un criterio también puede ser, por ejemplo, que sería un criterio más de merecimiento, por ahí se habla, que es el tema de la antigüedad, que es un tema muy interesante también, ¿no? Claro. Es decir, no solamente tener el domicilio en un barrio, en una localidad determinada, sino también cuántos años hace que vive en ese lugar. Claro. ¿Qué te quiero decir con esto? Como que acá uno entra en juego los criterios. ¿Cuáles son los criterios más adecuados? Se tienen que definir en función, obviamente, de, digamos, de los valores de la localidad determinada, de la discusión pública de la localidad determinada, y en función de esos criterios, después de eso, comenzar con el relevamiento, ¿no es cierto? Claro. Primero habría que decidir qué criterio utilizar en cada caso y después empezar a investigar quiénes son los que se ajustan a ese criterio. Sí, porque o sea, es muy común, ¿no es cierto?, en Argentina y en otros países de la región, como que más que todo cuando son programas que van desde la nación hasta municipalidades, que estos procesos estos criterios se terminan definiendo con el transcurso mismo de la política, ¿no es cierto? Lo más recomendable es, a priori, que estos criterios sean definidos y de público conocimiento, ¿no? Entonces vos con eso te ahorrás muchísimos problemas, muchísimas controversias, y algo que es tan positivo como que, bueno, haber conseguido tantas viviendas, se puede festejar. Claro. Bien, una vecina de nuestra ciudad contó que cuando solicitó el número para el sorteo le entregaron el general y no el de discapacidad, porque ella tiene un chiquito con discapacidad y no le dieron como esa opción de, bueno, el número para discapacidad. Y al consultar se enteró que el certificado que ella presentó de su hijo no estaba en el expediente, como que había desaparecido. ¿Te parece esto que es una situación irregular o desprolija en cuanto a la eficacia de quienes hacen los relevamientos? Y ahí, o sea, no, desconozco realmente como el detalle de este caso puntual. Pero es muy importante también el trabajo que hacen los trabajadores sociales, ¿no? Yo te diría que es fundamental. Incluso yo me animaría a recomendar, a decir que lo más recomendable es tratar de conjugar, de combinar criterios objetivos, que pueden ser como esto que hablábamos, ¿no? Necesidad básica insatisfecha, algún miembro discapacitado, antigüedad, etcétera, y combinarlo con otro criterio que puede ser un poquito más social, ¿no? Que consiste en que una vez que vos tenés el listado de todos los posibles beneficiarios, publicitarlo un par de semanas, y que las distintas objeciones que pueda haber por parte de los vecinos, de la ciudadanía, sean receptadas, ¿no es cierto? Bien. Sean receptadas, pueden tener lugar o no tener lugar. Claro. Pero esa instancia de control social te puede sumar información que a lo mejor al trabajador social
se le puede haber escapado, ¿no es cierto? Sí, o se la pueden haber ocultado de alguna manera y sí, y no la vio, porque también se habla que la gente miente mucho, siempre la responsabilidad es del otro, ¿no? Siempre como que la culpa de lo que hacemos mal la ponemos en el otro. Dicen que la gente miente mucho, pero tenemos que pensar que somos lo suficientemente eficientes también para poder saber eso. Y de hecho, sí, como vos decís, si estuviera publicada la lista, todos tendríamos la opción de ejercer el control social, como bien lo dijiste. Hoy Felicita tenemos la certeza, ¿no? Con todo lo que es los programas de ANSES y demás, lo que son los sorteos a través de lotería nacional o a través de lotería provincial, según sea el caso. Sí. Entonces, el momento del sorteo, habiendo sido asignado el número, no tenés tanto problema. Claro. ¿Cierto? Yo creo que lo principal es definir a priori cuáles son los criterios y que estos sean de público conocimiento. Claro. Entonces, toda la discusión pública, estoy hablando, ya sea entre gobierno, oposición, instituciones, medios de comunicación, etcétera, se da durante el establecimiento de estos criterios. Sí. Una vez que ya definiste los criterios, y bueno, como toda política, habrá algún caso a lo mejor que se te escape, pero en la generalidad se queda bastante cerrado. Claro. Acá, luego de que se hizo el sorteo, el municipio desadjudicó 9 viviendas. Dice porque algunos de los que ganaron resultaron que no las merecían, no les correspondía tener estas viviendas, y otros renunciaron a la vivienda. Eso de renunciaron, nadie se explica por qué la gente se anota y después renuncia, pero bueno, renunciaron, ¿no? Ocuparon el lugar en la lista y luego renunciaron. Con la consiguiente incógnita de que cuando esas personas, esas viviendas se desadjudican, van a unos suplentes, que nadie sabe bien quiénes son los suplentes, y automáticamente se le adjudican esas viviendas a las suplentes a través de un sorteo nocturno de la Lotería Nacional. Mucho control parece que no podemos hacer respecto de esa situación, ¿no? Entonces ahí me surge a mí, me intriga y me surge esta pregunta: ¿cómo imaginás que podría ser un sorteo de adjudicación de viviendas sociales que despeje la mayor cantidad de dudas sobre quiénes son los que finalmente obtienen con su número la vivienda? Claro, sí, ahí en este caso que me estás comentando, sin lugar a duda que falló la información previa, ¿no es cierto?, con la que se contaba. Sí. Acá, o sea, lo que yo trato de dejar en claro es que tenemos que llegar al listado final de los potenciales beneficiarios, ya sin ningún tipo de dudas. Claro, claro. Y aprovechando esto, ¿no?, en las localidades más pequeñas. Exacto, porque no somos muchos acá como para que se nos desborde. O sea, imagino un sorteo de este tipo de cuestiones en el conurbano bonaerense, por ejemplo, ¿no? Que hay gran cantidad de gente y gran cantidad de anotados. Por ahí no tantas viviendas, pero gran cantidad de anotados. Y sin embargo, sucede, pero en este caso, como bien decís, no somos un pueblo muy grande de mucha gente como para que se nos desmadre el tema de la adjudicación de las viviendas. Y tampoco tenerle miedo a esta instancia de Contraloría Social, de control social, porque uno lo puede ver tranquilamente desde mayor democracia, mayor participación, que en definitiva es el conocimiento que tienen los vecinos mismos. Claro. ¿Y de qué manera se tendría que hacer público el listado y por cuánto tiempo crees aconsejable? No, me parece razonable, qué sé yo, alrededor de 2 semanas, por ejemplo, me parece bien. Y este listado puede estar tranquilamente en una página oficial. Claro, y que todos puedan chequear persona por persona, ciudadanos y mismo funcionarios y oposición, o lo que están ocupándose como de controlar la situación, ¿no?, de lo que hace la dirigencia en este caso. Sí, totalmente de acuerdo, siempre pensando en el éxito del programa, ¿no es cierto? Como te digo, a ver, hoy en día conseguir vivienda es muy difícil, muy difícil. Sí. Entonces, habiendo conseguido vivienda, habiendo hecho la parte más complicada, que es esa gestión, es una pena que todo termine no de la mejor mejor manera, por este tipo de cuestiones, ¿no? Claro, claro. Ahora, que son cuestiones de planificación. Exacto. ¿Qué opinás? Porque yo por ahí soy bastante, no tengo tanto conocimiento en esto de las políticas públicas, menos en la gestión y el funcionamiento, y se me ocurrió que podría ser, existe la posibilidad de que en este caso de sorteo, adjudicación o digamos relevamiento, venga alguna como especie de ONG
o alguien externo, ya que los fondos no son propios del municipio, sino que los manda alguien, que alguien también venga a controlar desde afuera, que no tenga relación con los ciudadanos tan directa y que pueda pensarse en algún amiguismo o favoritismo? ¿Puede ser que exista alguna especie de control externo al municipio que ayude a solucionar estos temas? Mira, hay muchos colegas amigos que proponen eso, ¿no? O sea, que lo ven como una salida interesante. Yo, desde mi punto de vista, no lo comparto tanto, porque cuando empezás a abrir, yo creo que esto tiene que estar en todo el proceso, en la medida de lo posible, en manos del Estado, sacándonos estas instancias de Contraloría Social, como te hablaba. Claro. Porque cuando vos le empezás a abrir el juego a intermediarios, a otras organizaciones, se te puede complicar, ¿no? Y en Argentina tenemos muchos casos, ¿no? Claro. Tenemos desde Jock Lender hasta los Claro. Barra Brava de Boca. O sea, Sí. hay muchos casos donde cuando vos entras a poner intermediarios, te puede generar más ruido. Acá, en la política de asignación de la vivienda, el fantasma que hay que erradicar es la arbitrariedad. Bien, sí. Y esto en todos los estamentos, en el Estado, en la ONG, en todos. Bien. Y la última pregunta que te quería, porque también otra cosa que hace ruido es este salteo que se hace desde el municipio, o sea, el municipio se maneja directamente con la nación, ¿no? Y la provincia queda ahí como perdida en el medio y a veces se va y se busca fondos con la nación y la nación manda para hacer algo que por ahí no es realmente lo que se necesita. Bueno, el caso de las viviendas claramente lo es, pero también hay un desmanejo porque no termina imagino que la nación debe repartir y por ahí no termina de controlar exactamente qué es lo que hace el municipio finalmente con esas obras. ¿Vos qué opinás? ¿Cuáles son las problemáticas que surgen o por qué no es conveniente una relación directa de fondos públicos u obras entre un gobierno nacional y un municipio? Sí, yo creo que no es conveniente cuando se le da el rol a un intendente, desde la nación se le da el rol de gobernador. ¿Hola, se escucha? Sí, te escucho. En el sentido de que ocurre o sea, muy seguido ahora que se le da muchísimos recursos a determinados intendentes y se espera que este intendente oficie de una especie de gobernador donde distribuye recursos en su región, ¿no? O en su provincia. Esto es imposible que pasa, porque el intendente, naturalmente, lógicamente y muy inteligentemente, va a hacer todo para la ciudadanía sobre la cual él tiene responsabilidad, ¿cierto? Entonces acá lo que principalmente se perjudica es el desarrollo regional. Claro. Para eso está la provincia, en esos casos hay que darle a la provincia. La provincia será quien tiene la capacidad estratégica y política para definir dónde hay que asignar determinados recursos. Bien. O sea, tenemos provincias muy grandes, donde las regiones son muy dispares, muy desiguales en desarrollo. Por eso es tan importante el rol que cumple la provincia. Claro, sí, sin duda. Y aparte esa independencia también, por algo el sistema federal y por algo la descentralización, ¿no? De estas cuestiones, de saber que cada pueblo tiene sus necesidades y bueno, que está una provincia que puede hacerse cargo a través de ella gestionar al gobierno nacional o con sus propios recursos, que de hecho la provincia de Buenos Aires los debe tener. Justamente no es una de las provincias que les falten por ahí recursos, ¿no? Claro, sí. En el caso, esto viéndolo desde la nación y de la provincia, Felicita. Desde el punto de vista del intendente, a ver, hoy por hoy, un intendente que no es capaz de gestionar financiamiento, que se dedique a otra cosa. Claro. Entonces, es meritorio que un intendente consiga los mayores programas, los mayores financiamientos que puede. Es totalmente meritorio. Lo que está fallando acá es esperar desde la nación que algunos intendentes oficien como gobernador, porque no lo van a hacer. Claro. Bien. Bueno, bárbaro, Marcos, nos has explicado el tema, quedan claras, el tema de la transparencia, el tema de los criterios que deben tenerse en cuenta al momento del relevamiento y bueno, del trabajo que debe hacer fundamentalmente los asistentes sociales para que no sucedan, como decís, deberíamos llegar al sorteo con casi todo ya limpio y que no pasen esto de las desadjudicaciones luego, ¿no? Pero acá hay un problema más grande y es el que yo creo que es la desconfianza que ya tiene la gente respecto de los manejos de los dineros públicos.
para mí, es una opinión personal y veo que está sucediendo, que se trae dinero, se lanzan 3 veces una misma obra y las viviendas todavía están vacías, por ejemplo, están adjudicadas pero hace rato que no se habitan porque no están terminadas. Entonces también eso a mi criterio genera bastante dudas y es una falla en la política, digamos, de viviendas y de gestión, ¿no? Es una falla de la política de vivienda. No en el caso de la asignación. Ahí ya nos metemos con el tema de los tiempos, ¿no es cierto?, del cumplimiento por parte de las constructoras. Claro, Ahí ya nos metemos con otras etapas dentro de esta política. Bien. Bueno, Marcos, muchísimas gracias por haber charlado con nosotros acá en Acomodando el Mate. Bueno, Felicita, gracias a vos y saludos ahí a todos en Provincia de Buenos Aires. Gracias, saludos.